Hola a todos y bienvenidos a una sesión más del Trends Club. Soy Lucía Marín, Trend Researcher en Futurea, y hoy os traigo un pequeño resumen de dos de esas tres tendencias que presentamos en la última edición del Trend Fest, que tuvo lugar el pasado octubre en la Casa de la Luz de Simón en Madrid. Antes de entrar en materia, quiero contextualizar brevemente desde qué lugar y con qué objetivos nace esta charla. Esta sesión forma parte de las actividades impulsadas por el clúster Ambit, que trabaja en esa transformación estratégica del ecosistema del hábitat y del contract. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa acompañar a esas empresas, diseñadores, fabricantes, prescriptores y agentes del sector en procesos de innovación, colaboración y visión a largo plazo. En ese marco se enmarca también el Trends Club, ese espacio donde compartimos un interés común, reflexionar sobre cómo evolucionan los productos, espacios y personas que los habitan. No se trata solo de ver qué está de moda, sino identificar esas tendencias de manera profunda, nuevas sensibilidades y cambios de paradigma que nos ayuden a proyectar con una mejor visión y un mayor sentido común. Esta charla que hoy comparto con vosotros forma parte, como digo, de esa programación que Ambit ofrece cada año. Ya hemos realizado todas las actividades de 2025 a falta de un brief más que tendréis próximamente en el canal de YouTube de Ambit, y comentaros también que en breve se ofrecerá a los socios del clúster el calendario de 2026. Las sesiones combinan formato presencial con formato digital. El formato presencial se combina en lugares entre Barcelona y Madrid con, como digo, momentos de conexión online para facilitar el acceso desde cualquier lugar a esos socios del clúster. Os animamos a todos los que nos estáis siguiendo, participéis en alguna de las más de 100 actividades que organiza el clúster cada año, ya sea de forma presencial o digital, porque cada sesión, bueno, pues suma nuevas miradas al ecosistema y enriquece ese diálogo colectivo. Aquí tenéis nuestras redes, la web del Trends Club, nuestro canal de YouTube, donde veréis colgadas nuestras charlas, esos resúmenes de las charlas que organizamos presencialmente, y también nuestras redes, tanto de Futurea como del clúster, para que no os perdáis ninguna información ni os perdáis ningún evento de los que organizamos. Sin más, comenzamos con ese repaso de este informe que recoge las principales tendencias en color, materiales y acabados, conocido también como CMF, que creemos marcarán los próximos años, no solo desde lo estético, sino también desde lo simbólico, lo emocional y lo social. Un informe que nace con un enfoque narrativo, sensorial, profundo, y que hemos dividido en estas tres tendencias llamadas Birth, Intention y Death. Hoy voy a centrarme en Birth y en Death, pero tenéis el informe completo en la web del Trends Club para que podáis echarle un vistazo cuando queráis. Empezamos con Birth, una tendencia que parte desde una necesidad fundamental, y es reconectar de nuevo con el cuerpo, con el afecto. Es una propuesta sensorial a un mundo en el que nos encontramos ahora mismo que necesita contención y calor. Birth no es tanto una nostalgia por ese origen, por volver al origen, sino una pulsión hacia aquello que nos sostiene, que nos cuida y que nos protege. Esta tendencia se construye desde la empatía, una de las palabras clave de la tendencia y del discurso de esta tendencia, y desde la conciencia de que, a pesar de nuestras diferencias como seres humanos, compartimos una misma materia, un mismo latido vital con todo lo que nos rodea. En el universo CMF, Birth se traduce como un regreso al cuerpo, a esos vínculos primarios, al amor como principio estructural. En All About Love, Bell Hooks escribe: disfrutar de los beneficios de amar y vivir en comunidad nos capacita para encontrarnos con extraños sin miedo y extenderles el don de la apertura y el reconocimiento.
Una perspectiva que no solo informa de una actitud, sino que moldea toda una estética. Ahora veremos. ¿Cómo es la paleta de Berth? Bueno, pues es una paleta que se inspira en esos tonos de la carne, la sangre y de la piel, que empieza con un beige más neutro y que recorre o se despliega en toda una gama de tonos piel, melocotón y carne que evocan esa calidez, cercanía y contacto del ser humano. Esta es una paleta que de alguna forma respira, que late, ¿no? Que es un latido con esos tonos tan rojos que vemos se convierte en el tono principal y tono protagonista de esta paleta y que es una paleta que puede ser utilizada tanto en armonía como de forma aislada, comunicando esa sensación de conexión. Vemos cómo esta paleta se aplica tanto en moda como en diseño de interiores y objetos. Esta paleta en cuestión, más roja, se aplica especialmente en moda y en producto. Lo vemos en referencias como este vestido de Issey Miyake o propuestas como la de Patricia Urquiola, que nos muestran este universo sensible y matérico. Como digo, esta primera propuesta es más potente, con este rojo sangre y esto rosa frambuesa más enfocado a pequeño producto, ¿no? A diseño de producto. Sin embargo, una propuesta mucho más soft, mucho más contenida, con este tono marrón y este rosa mucho más pastel y la utilización de este blanco tan neutro, pues ayuda más a situar esta paleta dentro de diseño de interior, especialmente en espacios hospitality o de retail. Por último, como comentaba antes, una muestra de cómo se puede utilizar la paleta completa en armonía. Y hablando de espacios, como ya venía comentando, esos espacios hospitality, esos espacios retail, este año, más que ningún otro año, hemos visto cómo tanto en propuestas expositivas como en instalaciones, en ferias como la de Milán o en Feria Habitat Valencia, los espacios se recubren de arriba a abajo en estos tonos rosa. Lo veíamos, por ejemplo, aquí en Valencia con la propuesta de Textil Hogar del diseñador Sigfrido Serra, pero también en espacios hospitality como este de MLB Architects de Sudáfrica, que revisten de este material rosa mate tanto el mobiliario como los suelos, demostrando que, bueno, la intensidad que puede lograrse con el uso de este tipo de color y de revestir estos espacios de una manera monocromática. En el terreno de los materiales vemos cómo la resina o el cristal introducen esa dimensión etérea a los objetos. Vemos cómo están teñidos de esas tonalidades que aparecen en la paleta de esta tendencia y en el terreno de la forma vemos cómo son objetos que parecen garabatos o que parecen más propios de dibujos de un niño que no tanto quizá de un diseñador más adulto. Por lo tanto, son diseños que introducen esta idea de lo lúdico, esta idea de la niñez y de la infancia y que de alguna forma aparecen ahora en un momento en el que necesitamos ese recuerdo, esa nostalgia para reconfortarnos en un mundo pues, que a veces no es tan simpático como nos gustaría. Otra de los materiales y texturas que hemos visto y que participa de esta tendencia es el uso de tejidos que nos recuerdan al pelito, ¿no? Que nos dan ese confort, esa suavidad y que hemos visto recubriendo también espacios de arriba abajo, especialmente durante la pasada edición del Salone del Mobile. Los flecos, por ejemplo, materiales peludos, acolchados, los flecos se combinan con esos colores cálidos y familiares para activar todo un imaginario nostálgico que de nuevo reconecta con lo lúdico, con lo infantil y de alguna forma también con lo imperfecto. Berth es esa tendencia de lo cálido, lo blando, lo protector y que es ideal para sectores como el interiorismo, en espacios como el hogar o el hospitality, objetos de cuidado personal y también para productos enfocados a un público infantil. Cambiamos ahora totalmente de rumbo y donde hace un momento hablábamos de nacimiento y de creación, ahora hablamos de finitud y de muerte.
Y es que Death es una tendencia que nos habla precisamente de eso, de la muerte, pero de la muerte no entendida como el final, sino como una transformación. Y es que Death nace de esa necesidad colectiva de mirar de frente la finitud del cuerpo, de las estructuras, de los vínculos, y no hacerlo desde el miedo, sino desde un punto de vista estoico y de introspección. El mundo está en constante cambio y lo que un día tenemos podemos perderlo mañana. En Death, el duelo no nos habla solo del dolor, sino también una forma de cómo puede ser una forma de renovación, una especie de reinventarse o morir. Death nos habita a habitar nuestras partes más oscuras. Como seres humanos también tenemos nuestros recovecos y nuestros deseos más ocultos y Death nos invita a abrazarlos, a habitar el vacío con dignidad, a aceptar la oscuridad también como parte de ese proceso vital. Y es que Death es una tendencia que no rehuye de lo incómodo, sino que lo abraza, que lo transforma y lo convierte en un lenguaje visual. Porque tal y como dice Beyoncé, nuestra filósofa de cabecera, para que las cosas se mantengan como están, tienen que volver a cambiar. Es decir, Beyoncé, aunque basándose en el principio de Lampedusa que aparece en la novela El gato pardo, sugiere que para alcanzar ese estado deseado e inmutable de la vida, uno debe cambiar sus hábitos o comportamientos constantemente para poder mejorar y avanzar. ¿Cómo se manifiesta esta tendencia a nivel de color? Bueno, pues vemos cómo Death se expresa a través de una paleta que juega entre dos extremos, desde un blanco puro y brillante hasta un negro muy denso y absoluto. Pero entre esos dos polos vemos que hay matices, vemos toda una gama de grises ricos, profundos, con matices también de azul, como vemos en este azul casi digital, que permiten trabajar de nuevo tanto en armonías como en una paleta completa. Un elemento clave en esta paleta es ese marrón que se encuentra a mitad entre los colores y que actúa como anclaje visual, aporta calidez, pero también conecta con lo orgánico, con el cuerpo y de alguna forma también con la naturaleza y con lo que vuelve a la tierra. Junto a esa sobriedad, junto a ese marrón frío, vemos también que aparece este plateado metálico que introduce un poco un toque de brillo dentro de tanta oscuridad que ofrece esta paleta. Vemos ejemplos ya de cómo esta paleta se ha filtrado en multitud de representaciones artísticas. Lo vemos en películas como Nosferatu o en la recién estrenada Frankenstein, que participan de esta estética. También lo vemos en interiores sobrios y diseños hechos en materiales en crudo, como este bolso de Copernic, conocido como Mini Meteorite Swipe Bag, una pieza de edición limitada, fabricada con un meteorito real que cayó en la Tierra hace 55.000 años y que fue encontrado en 1968 en el sur de Francia. Pero también hay una idea como de lujo, con esta propuesta cromática que transmite una elegancia contenida y que utiliza ese marrón y ese plateado, ese metal frío, junto con un blanco nuclear, que no busca llamar la atención, sino imponer una presencia silenciosa, una idea de ese lujo silencioso, sobrio y contenido. Es una paleta ideal para espacios que quieren transmitir ese lujo sin demasiada ostentación. Desde el punto de vista de lo material, vemos gran cantidad de propuestas con materiales en crudo, tal y como comentaba antes con ese bolso de Copernic. ¿Cómo lo vemos representado? Bueno, pues productos realizados en piedra volcánica, lava solidificada o texturas de la madera sin tratar, que bueno, pues hacen o convierten un nuevo lenguaje visual que evoca tanto la permanencia como la transformación. Son diseños que de alguna forma conectan con lo elemental, con ese material más en crudo, más elemental, y que trazan un vínculo directo con la tierra como símbolo de origen y de fin. Como digo, gran cantidad de productos, ¿no? Donde los diseñadores no solo replican las texturas y geometrías de cómo encontrarían este material en la naturaleza, sino que además también investigan materiales que respondan a un modelo de producción regenerativo y duradero.
desde el uso de subproductos industriales hasta recursos naturales renovables, es una dirección de diseño que favorece prácticas sostenibles y que buscan disminuir de manera significativa la huella medioambiental. Otro de los grandes elementos, otro de los grandes iconos dentro de esta tendencia es el uso de las flores, pero de las flores ya marchitas, como símbolo de nuevo, el fin, ¿no? Como símbolo de algo que se ha acabado, de una vida que termina. Vemos cómo se celebra la belleza melancólica de este tipo de flores al utilizarlas, al preservarlas y al colocarlas en objetos, en productos que se recubren de resina y vemos cómo la flor pues, permanece de alguna forma intacta, pero a la vez vemos que está muerta, ¿no? O que ha acabado de alguna forma su vida. Otra de las representaciones dentro de esta tendencia es la reinvención o una forma de reintroducir esa estética gótica en el diseño contemporáneo. Se reinterpreta desde una mirada más provocadora y contemporánea. Lo vemos representado en el uso de materiales nobles, esas formas ornamentales y acabados que parecen fusionar lo medieval con lo futurista. Dentro de este universo de lo gótico o del gótico moderno, encontramos una dirección más concreta y táctil, esta que hemos llamado Spikes and Studs, que traduce directamente del inglés como pinchos, como tachuelas, garras, espinas. Son elementos que tradicionalmente entendemos como agresivos, pero que aquí se reinterpretan como recursos que generan textura, que generan ritmo y también de alguna forma que al descontextualizarse y ponerse en espacios como el hogar, pues ofrecen un punto de vista lúdico, divertido e irónico a esos espacios. Una tendencia que, bueno, pues viene de esa rebeldía, de, como decía al principio, esa resiliencia por habitar el vacío, por habitar lo oscuro, por transitarlo y abrazar esas partes más oscuras de nuestro ser y que no busca ser un final, sino más bien un proceso de transformación que debería ser constante en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido de tendencias CMF para las próximas temporadas. Si quieres conocer más sobre estas tendencias o leer el informe completo, no dudes en hacerte socio del clúster de Ambit y nos vemos en el próximo Trend Brief. Muchas gracias.